Hola, ¿cómo está? Oiga, déjeme practicar mi francés porque hoy el diario francés encabeza de la siguiente manera, dice, son presidente es un presidente, es decir, su presidente es una presidente. Así inició el periodo de la primer mujer que es presidente de México desde la fundación de nuestro país con Guadalupe Victoria hace ya más de 200 años. Un tema interesante, ¿no cree? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Ramsés Ansira y soy periodista e historiador de origen judío. Y bueno, pues creo que lo que usted debe saber hoy es que México tiene una mujer presidente por primera vez en la historia. Y este periódico francés que le he mostrado no solamente da cuenta de esta información, sino que agrega que México está a la vanguardia. Y qué bueno que México esté a la vanguardia, como lo ha estado durante muchos años por su posición ante la paz en el mundo, como lo ha sido desde que Gilberto Bosques trajo a México a miles de judíos y de republicanos españoles que se encontraban en peligro por la guerra, amenazados por el fascismo. Y ojalá ayer Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que México continuará por este camino de no intervención. Esperamos que con esto no quiera decir que descarta la posibilidad de romper con Israel, un país que en este momento tiene un gobierno de corte fascista y genocida, y que México se ha portado bien en cierto sentido al a agregarse a las demandas de la Corte Internacional de Justicia contra Benjamín Netanyahu por el delito de genocidio, pero que no nos deja contentos ni conformes, porque lo que los mexicanos queremos y exigimos es que se rompa con Israel. Igualito, y aquí vamos a dar el ejemplo, que lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas cuando rompió con España por el franquismo. Duramos décadas sin relaciones diplomáticas con España, aunque sí comerciales. Luego llegó Enrique Peña Nieto y ya desde antes de él, pero hacían unos negocios bárbaros con la empresa OHL, que hizo el segundo piso del periférico y que también hizo los puertos y que también hizo los aeropuertos y que bueno, entregó todas las grandes obras nacionales, las entregó a España. Como también lo hizo Felipe Calderón cuando entregó obras de refinería a los coreanos. Por ahí hay un video que le hemos presentado antes, que estos coreanos, bueno, ni siquiera una pierna de cabrito se comían, porque solamente se comían la comida que ellos mismos traían de Corea. Es decir, que el darle obra a los extranjeros no nos beneficia absolutamente nada. Y sí, es cierto que hay muchas quejas de que al ejército se le han dado obras como el aeropuerto, como el Tren Maya, pero mire, la verdad de las cosas, ¿qué prefiere usted? Nosotros como país invertimos para que los militares pudieran estudiar la carrera de ingenieros, ¿cierto o no? Bueno, ¿qué prefiere usted? Que le demos a los ingenieros mexicanos, aunque sean del ejército, que les demos trabajo, o que se la demos a empresas extranjeras como lo hacía Calderón o como lo hacía Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que sucedió en estas elecciones? Bueno, pues francamente en que sucedió lo que esperábamos, pero copeteado y rebasado. No esperábamos que Claudia Sheinbaum pudiera tener más votos que los que obtuvo Andrés Manuel López Obrador. Esto parecía impensable con todo y programas sociales y lo que usted guste y mande. Pero por otra parte, el pueblo de México en su mayoría mostró una enorme sabiduría. ¿Y por qué creo y por qué le digo esto? Porque miren, no era posible que le devolviéramos el país al PRI que tanto trabajo nos costó sacar. Fidel Velázquez, el líder de la CTM, decía que a balazos llegaron y que a balazos los teníamos que sacar. Bueno, no fue necesario. El PRI se fue por un proceso político y democrático.
¿De qué PRI hablamos? Hablamos del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue impuesto en México gracias a una decisión que se tomó en el yate de George Bush, que entonces era director de la CIA, y que la CIA en ese momento no tenía presupuesto autorizado por el Congreso de los Estados Unidos, y entonces se pusieron a comprar droga en Irán que vendían en el mercado de Los Ángeles a chicanos y a negros, y con ese dinero compraban armas que después iban a revoluciones, a contrarrevoluciones en América Latina. El PRI que mató a Luis Donaldo Colosio, el PRI que mató al cardenal Posadas Ocampo, el PRI que mató a Francisco Javier Obando en 1988 porque iba a tener un conteo aparte del oficial, aparte del de la Secretaría de Gobernación, de cómo votaban los mexicanos. Y como ya se sabía absolutamente que el triunfo iba a ser de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, necesitaban hacer un plan para eliminarlo, y empezaron por eliminar al que iba a contar los votos independientes. Hoy ya el propio Claudio X González dice: nos equivocamos, y el señor Schwartz, que es un panista inteligente, aunque haya defendido a cabeza de vaca, dice: ya no puede la oposición estar en un plan contestatario, tenemos que ser más inteligentes. Ahora, Claudia Sheinbaum también llega de la mano del narcotráfico. El partido Morena impulsó a alguien que es sospechoso de tratos con la delincuencia como gobernador de Chiapas. Claudia Sheinbaum también llega de la mano de La Luz del Mundo, con la que Martí Batres hizo negocios para para venderles senadurías a muy alto precio, y luego escondió la información hasta este año 2024. El triunfo de Claudia Sheinbaum es irrefutable, pero como los partidos de oposición, como el PRI y el PAN, son de una ineptitud total y no van a poder encontrarle a Claudia Sheinbaum estos pecados que pueda tener su elección, nosotros como ciudadanos debemos estar muy atentos y vigilantes. México está a la vanguardia, México es un país progresista, México tiene a su primer mujer presidente, pero los ciudadanos no somos tontos, ni debemos regalar ni extender cheques en blanco. Claudia Sheinbaum deberá ser supervisada por los ciudadanos y tratar de que no regresemos a los tiempos en que el Poder Judicial es uno de los más prostituidos que puede haber en el mundo. Y ahí hay muchísimas pruebas, como el hecho de que estén en la cárcel las víctimas de Isabel Miranda de Wallace sin haber un cadáver y sin haber una prueba científica. Como lo demuestra el hecho de que esté en la cárcel el capitán Vladimir Ilich Malagón por oponerse a que Felipe Calderón le entregara secretos de inteligencia militar al Chapo Guzmán, y que su secretario del Trabajo, que entonces era Javier Lozano Alarcón, tenía una escolta militar que quiso obligar al capitán Vladimir Ilich Malagón a entregarle secretos militares al narco, pero Vladimir Ilich se había dado cuenta que había muchas emboscadas a soldados. Tenemos una parte del ejército muy pequeña, pero que participó en los crímenes de Ayotzinapa, y tan participó que cuando los jóvenes llevaron a un compañero a un hospital para que lo curaran, fueron elementos del ejército los que los mantuvieron detenidos y los que les decían que cuando les llamaran sus padres dijeran que estaban bien. Ganó Claudia Sheinbaum, gana la justicia, ganan las posibilidades de un mejor poder judicial, pero no demos un cheque en blanco. Hay cosas que todavía tenemos que estar muy pendientes de vigilar. Hasta pronto, muchas gracias.